Muy buenas, chavalotes y animados de la historia, historiadores en potencia o simplemente aficionados a saber qué pasó. Cotillas, vamos. Pues hoy vamos con una guerra de las antiguas, de estas que os gustan tanto, de las que tienen más visualizaciones en mi canal, me da la sensación que sois una panda de psicópatas, con esta voz de Carlos Herrera por la mañana que tengo, con la que me levanta hoy. Así es que no me enrollo, vamos con la cartelera y empezamos. Cambio el formato del vídeo, como veis, no tengo detrás la pantalla de la que suelo pintar, hacer mis maravillosos churrimapas. Bueno, simplemente estoy probando cosas nuevas porque de esta manera estoy más cerca del micro y no sé, espero que se me oiga mejor que los otros vídeos, que se me oía un poco como el Latao, la guerra de los Boers. Es la que vamos a ver hoy, que es una guerra poco conocida, he estado mirando y la verdad es que en YouTube no hay muchos vídeos de la guerra de los Boers, sobre todo en castellano. En inglés hay más, por razones obvias, ahora las contaremos, pero ¿no crees tú que hay mucho vídeo de la guerra de los Boers en castellano y contándolo de una forma más o menos asequible? Así es que bueno, voy a intentar yo rellenar ese huequecillo en la medida de mis posibilidades y ya está. Bueno, quién, dónde, cómo, todo ese tipo de historias, que es lo importante. A modo de fases, habrá dos fases, ¿vale? La guerra de los Boers, aunque la llamamos realmente son dos. Una que se desarrolla en torno al año 1880 y luego otra que se desarrolla unos 20 años después. Luego las desarrollo, las explico y demás. ¿Quiénes se pegan? Pues por un lado, en una esquina con calzoncillo no sé qué, bueno, pues los Boers. ¿Quiénes son los Boers? Los Boers son colonos de origen holandés, norbelga, alemán, o sea, básicamente calvinistas, de origen, yo os digo, germano-holandés, y que se trasladaron a la zona de Sudáfrica en busca de tierras. Realmente son granjeros, es lo que significa Boer, esa palabra. Ellos son granjeros que se van allí a Sudáfrica a buscar pues unas oportunidades que no encuentran en Holanda o en sus territorios. Ya les digo, les une un idioma que es un idioma que no es exactamente ni el holandés ni el alemán, sino una adaptación al entorno, digamos, una variante. Les une su religión calvinista y ellos asimismos y por todo el mundo van a ser conocidos como los afrikaner, ¿vale? Los africanos blancos, son los africanos blancos y son los que van a poblar el sur de África durante, pues ya os digo, desde mediados del siglo XVII-XVIII, sobre todo siglo XVIII, hasta ese mediados del siglo XIX, cuando aparecen los británicos. Y ahí van a empezar los problemas porque los británicos son el otro contendiente, en la otra esquina, y van a llegar pues a mediados del siglo XIX, principalmente a Ciudad del Cabo, y a partir de ahí van a ir empujando, poniéndoselo fácil a los holandeses para que se vayan yendo lo más lejos posible y que se queden ellos con Ciudad del Cabo. Hay que entender en el contexto que estamos, que es ese siglo XIX, imperialismo puro y duro, y tenemos a los británicos que quieren unir el Cairo con Ciudad del Cabo, lanzando un ferrocarril desde Egipto hasta Sudáfrica. Esa es la idea del gran imperio británico. Afrikaner empujados hacia el este, y ahí van a fundar dos repúblicas independientes, una que se llamaría Estado Libre de Orange y otra que se llamaría la República de Transvaal. Transvaal, ya os digo. Y como peculiaridad curiosa, pero importante en el desarrollo de la guerra, son unos magníficos francotiradores. No sé por qué, pero esta gente era capaz de tumbar un objetivo a bastantes cientos de metros con las armas de la época, que no es fácil. Y como están adaptados al entorno y son granjeros y tal, pues van a ir vestidos de verde o un color caqui, mientras que los británicos, a los que se van a enfrentar estas dos guerras, principalmente, sobre todo en la primera, pues iban haciendo el tolai vestidos de rojo, que queda guay ir vestido de rojo, pero en medio de un contexto africano, pues eres un objetivo fácil de encontrar y fácil de tumbar, sobre todo cuando eres un francotirador bastante experimentado, ¿vale? Entonces ya tenemos las fases, tenemos los contendientes, tenemos esa situación previa. Vámonos a las guerras. Vamos. La primera guerra de los Boer, dicho de forma sencillita y tal, es los británicos por sus santas narices
anexionan la República de Transvaal. Recordar que había dos, la de Transvaal y la de Orange, y ellos se quedan con la de Transvaal por sus santas narices. Esto va a provocar la reacción automáticamente de esos colonos afrikaner y va a suponer un estado de guerra. Los afrikaner conocen el terreno, saben cómo moverse y desde el principio van a practicar una guerra distinta de la que están acostumbrados los británicos, que es a, bueno, pues a grandes unidades de ejército que en Europa pues igual tenían un sentido, pues en el contexto africano, cordilleras hay bastante potentes que tienen en Sudáfrica que se llaman los montes Drakensberg, pues no son tan operativas. Así es que los afrikaners se van a mover muy bien, les van a poner en jaque. De hecho, empezaría esta rebelión si en el 77, en 1877, los británicos se anexionan Transvaal por sus santas narices, pues en el año 80, en diciembre del año 80, empieza esa primera guerra. ¿De acuerdo? Diciembre del año 80. Va a tener un desarrollo bastante rápido porque van a ser casi todo victorias de los afrikaners. De hecho, desde finales de diciembre hasta finales de enero, primeros de febrero, prácticamente todos los destacamentos británicos en la zona van a sufrir asedio por los afrikaners. Complicado salir a repelerles porque los afrikaners con esos francotiradores te ponían de vuelta y media en 0, así es que vendrá una tregua rápida a primeros de marzo, el 6 de marzo creo recordar, y el tratado de paz se firma al 23 de marzo, a finales de marzo, 23 de marzo de ese año 81, ¿vale? Empezamos en diciembre del 80, el tratado de paz en marzo del 81, por lo tanto realmente esa primera guerra Boer estamos hablando de 3 meses, todo diciembre, todo enero y todo febrero. La resolución de este tratado de paz es que a la República de Transvaal, aunque siga incorporada al Imperio Británico, se le va a dotar de un amplísimo autogobierno. Es decir, es una forma de decir, bueno, vosotros haced lo que os dé la gana, os reguláis como os dé la gana, pero estáis dentro del Imperio Británico. Bueno, llegamos al periodo entreguerra. Empieza en ese año 81 y va a llegar hasta el año 99. Lo que va a marcar el fin de la paz o de la tregua es que en el año 87 se descubre en una zona de Transvaal el mayor yacimiento de oro del mundo. Entonces estamos hablando de tantísimo dinero. Aparte de diamantes, hay muchísimo dinero en juego, así es que los británicos lo que van a hacer es presionar sobre ese estado, teóricamente con muchísimo autogobierno, pero insertado en el Imperio Británico. Así es que lo que van a hacer los británicos es hincharse a mandar colonos a esa zona en busca del oro. Es el mismo contexto casi prácticamente, década arriba, década abajo, que podemos ver en Estados Unidos con la búsqueda del oro hacia California, la conquista del oeste motivada por el descubrimiento de yacimientos de oro en California y cómo se va arrasando todo el continente y expulsando a los indios porque voy buscando el oro. Pues en ese mismo contexto norteamericano lo podemos ver en Sudáfrica. Los afrikaners van a ser superados en número rápidamente por los colonos británicos que van buscando ese oro. Además habrá muchas minas que el propietario será británico, porque ya os digo, es que Transvaal, aunque tiene autogobierno, pertenece al Imperio Británico, y a los británicos pues quieren una normativa que sea favorable a sus intereses. Pues hay que hacer esta carretera, hay que hacer este puerto, los impuestos por aquí, los impuestos por allá. Mientras que los afrikaners son granjeros, son ganaderos, no son mineros, y entonces tienen intereses distintos, bastante distintos. Así es que ahí está la pelea. El territorio pertenece a los afrikaners, aunque algunas minas a los británicos, todo el contexto es británico. Los afrikaners quieren una legislación afrikaner, los colonos británicos quieren una legislación a medias, así es que el enfrentamiento estaba servido. Ya os digo, se descubre el yacimiento en el 87, en el 95 ya tenemos un intento de golpe de estado por parte de tropas británicas, incentivado por propietarios británicos de minas que lo que quieren es cambiar ese gobierno, y ellos van a aducir como excusa que es que los afrikaners pues gobiernan para sí mismos,
y que los colonos británicos no pueden votar. Para los afrikáner es una invasión, es decir, ellos tienen un contexto de granjas y entre comillas, cierta unidad visual de lo que uno se puede encontrar, y de repente se le está llenando aquello de mini ciudades con el fenómeno del chabolismo por la llegada masiva de estos colonos británicos en busca del oro de la zona. El golpe de estado va a fracasar, la verdad es que no hay mucho por donde cogerlo, las posturas ya están claras por los dos lados. En el año 99, el golpe de estado había sido en el 95, en el año 99 hay un ultimátum por parte del gobierno británico que está presionando, buscando la excusa de que es que mis ciudadanos británicos no tienen los mismos derechos legales que los africanos en Transvaal. Le lanzan un ultimátum a la República de Transvaal, y la República de Transvaal lo que hace es contestar con un contraultimátum diciendo: tenéis 48 horas para quitar todas vuestras tropas de la frontera o me anexiono con el Estado Libre de Orange y me perdéis como parte del Imperio Británico. Entonces, con ese contraultimátum, pues la guerra está clara que era inevitable ya semanas antes, pero bueno, con este contraultimátum, pues nada, las espadas en alto y empezamos la Segunda Guerra Bóer. Bueno, vamos terminando, que ya se está haciendo larga la guerra. Vamos a darle 3 fases a esta Segunda Guerra Bóer. Ya dije que empieza en el año 99 y termina en el año 1902. Y esa primera fase sería la parte final del año 1899. Como es la primera fase, pues pilla un poco de imprevisto o no preparados a los británicos, y es todo avance de los Bóer. Incluso hay un momento que se le llaman ellos la Black Week, una semana negra en la que se acumulan una serie de derrotas y varios miles de soldados británicos pues son derrotados, bien cruzando un río, bien asediando una fortificación, lo que sea. La segunda fase es bastante más larga. Sería todo el año más o menos de 1900, desde enero hasta septiembre, más o menos septiembre-octubre. En esta segunda fase lo que tenemos es que en febrero llegan por fin los refuerzos británicos y empiezan los británicos el contraataque. Hay un momento en la guerra en que se van a juntar por el lado británico 450.000 soldados y por el lado Bóer 80.000, con lo cual la desproporción es bastante importante. Pero los que conocen el terreno, los que están adaptados y demás son los Boers. Incluso el ejército británico llegará a cambiar su uniforme, porque es que ir vestido de rojo chillón por las praderas de Sudáfrica, pues es que es un reclamo para tiro al pichón. Llegan en febrero, como hemos dicho, los refuerzos, empieza el contraataque y van cayendo las dos capitales de los Boer. Primero va a caer Bloemfontein, que en marzo que es la capital del gobierno de Orange, y unos meses después va a caer Pretoria, que es la capital de Transvaal. Claro, los británicos, pues imaginaros, han caído las dos capitales de las dos regiones insurrectas, esto ya está terminado, fiesta, cachondeo. De hecho, se montaron unos fiestuquis en Londres que es que acabaron en algaradas, debieron montar un Barcelona 2.0. Ahora ya sabéis que cuando hay una fiestuqui, pues la cosa es quemar algo, un contenedor, romper un cristal y robar el Decathlon. El caso es que esa sería la segunda fase, pero ni mucho menos había terminado la guerra, nos falta la tercera fase. Y la tercera fase va pues desde el otoño, por decirlo así, desde el otoño de ese año 1900 hasta mayo de 1902. ¿Qué es lo que va a ser esta tercera fase? Pues ya es una guerra de guerrillas. ¿Por qué? Porque los grandes ejércitos de los Boers, grandes por entre comillas, han sido derrotados, y entonces ya no hay un enfrentamiento ejército contra ejército, sino guerra de guerrillas. Pues quemas un puente, fastidias una guarnición, cosas por el estilo. Bien, como los Boer conocen el terreno y no hay manera de acabar con ellos, los británicos, al mando de un nuevo gobernador o líder que llega por allí, que era Lord Kitchener o algo así, van a practicar una nueva estrategia, que es, digamos, como cercar el terreno. Es decir, van a poner una cosa que ellos llamaban bloqueos, que es como si fuera un punto fronterizo, como si fuera un punto vigía de piedra para que no pueda ser quemado, rodeado de alambre de espino para que no pueda ser asaltado, y en ese bloqueo meto dentro a un suboficial y 6 soldados. Vale, pongo otro bloqueo a unos 900 metros
con otro suboficial y otros 6 soldados, y también rodeado de alambre de espino. De bloqueo a bloqueo pongo alambre de espino y pongo latas, pongo cuchillas, como si fuera una concertina, vamos. La idea de este perímetro de alambre de espino, que teniendo en cuenta que llegaron a construir unos 8.000 bloqueos y llegaron a hacer unos 6.000 kilómetros, de alambre de espino, era obligar a los Boer en sus movimientos de guerra de guerrilla a pasar por determinados puntos donde pudieran ser más fácilmente detectados y atacados, y no permitirles que se movieran por donde les diera la absoluta gana, ¿vale? Esa técnica de los bloqueos, muy curiosa, ya os digo, de puntos separados por 800, 900 metros unidos con alambre de espino y tal. Por otro lado tenemos a un joven oficial que llega a Sudáfrica, un tal Winston de apellido Churchill, que parece ser que va a triunfar mucho. Pues el amigo Winston Churchill se le ocurre que para acabar con esta guerra lo mejor es acabar con los Boer. Entonces lo que hace es una política de tierra quemada. Se llegaron a quemar 30.000 granjas. Es decir, vamos a expulsar a los Boer. Eres familiar, eres conocido de algún Boer que ha pegado un tiro alguna vez, pues te quemo la granja a ti, a tu familiar, por lo que sea. Entonces 30.000 granjas quemadas y arrasadas, envenenamiento de pozos, cualquier cosa para presionar a los Boer, para que traicionen a los Boer que están metidos en la guerra de guerrillas. Y por si fuera poco, los británicos, estos garantes de la democracia y de las libertades, deciden construir unos 50, en algunas fuentes hablan de 45, otros de 50, otros de 110, vamos a poner 50 campos de concentración. No con el concepto peyorativo de construido para gasear gente que tenemos hoy en día, no, sino es un campo donde voy a concentrar a gente a la que he echado de la granja que le he quemado. Estamos hablando de unos casi 120.000 Boer y unos casi 120.000 africanos negros que vivían con los Boer. Estamos hablando de casi 240.000 personas expropiadas, arrasadas sus granjas, echados de sus granjas y recluidos en esos 50, 60, según algunos 110 campos de concentración que crean los británicos. ¿Cómo son las condiciones de vida en un campo de concentración? Pues una dieta horrorosa, muy insuficientes calorías, ausencia de medios sanitarios, con lo cual se calcula que murió allí más o menos en torno al 25% de la población encerrada. Daba igual que fueras negro, que fueras Boer, en torno al 25% de los encerrados murieron. Como eran prácticamente 250.000, pues echar los cálculos. Lo que pasa que luego estos datos se contraponen con los datos oficiales de esta guerra, que terminaría aproximadamente en torno a mayo del año 1902, porque los Boers ven que no les dejan ya moverse, quedan 4 patrullas por ahí emboscadas, el tema de los bloqueos les hizo mucho daño, y que luego todos sus familiares están en campos de concentración. Pues al final, pues de hecho muchos Boer de los campos de concentración se van a pasar al ejército británico para acabar con los Boer que seguían emboscados. Era una forma de, en cuanto acaben esos que están emboscados, nos sueltan de los campos de concentración, podemos volver a nuestras granjas, ¿no? Entonces muchos soldados Boer de campo de concentración van a pasar al ejército británico y se convierten en unidad de élite por ese rollo francotirador que tienen, ¿no? Bueno, el caso es que las cifras oficiales de esta guerra habla de unos 75.000 muertos, que yo os digo que debieron ser muchos más si hacemos caso a lo que se supone que murieron en los campos de concentración. De esos 75.000 muertos se calcula que unos 20.000, 20 y pico mil serían británicos, 20, 22.000 serían británicos, no todos por tiro directo. De esos 20 y pico mil, pues unos 7.000 sí por herida de bala, los otros pues por enfermedades que pillaban y terminaban muriendo por allí. El resto, hasta esos 75.000, o sea, unos 50.000, 60.000, si hacemos caso a lo de los campos de concentración, prácticamente el doble de lo que os voy a contar, pues de esos 50.000, pues la mitad serían afrikaners y la otra mitad africanos negros. Lo importante es que afrikaners soldados pegando tiros a británicos igual eran solamente unos 6.000, 7.000, con lo cual estamos hablando de unos 40, 50.000, según versión oficial, unos 40, 50.000 civiles, entre blancos y negros, civiles, y solamente unos 6.000, 7.000, ya te digo, soldados enfrentados a los británicos. Por lo tanto, resumiendo todo esta guerra tan confusa, estamos hablando de una guerra que se va a alargar en el tiempo,
con sus dos fases, unos 4 años, con la fase del año 80, que fueron nada, 3 meses, con la fase luego del año 99, que son 3 años, pues es unos 3, no llega a los 4 años de guerra, con unos, según cifras oficiales, 75.000 muertos, con cifras no oficiales, unos 100.000, 120.000 muertos, y que sobre todo con una conclusión, que es 2 repúblicas de Afrikaner, por lo tanto de holandeses, calvinistas independientes, acaban insertadas en el Imperio Británico. Es verdad que sí que a pesar de ese Tratado de Mayo del 1902 conservan algo de autogobierno, pero ni mucho menos el que tenían, y por supuesto se les quita el rollo este de república independiente asociada o lo que sea, nada, se convierte en 2 repúblicas más y ya está. Y quizá esto explique por qué cuando tenemos que estudiar las capitales y tal de los países y llegamos a Sudáfrica, muchas veces la gente se lía con cuál es la capital de Sudáfrica y aparecen en muchos mapas destacado Bloemfontein y acaba destacado también Pretoria. ¿Por qué? Pues porque por llevarse bien con estas poblaciones siempre se ha tenido en alta estima esas 2 capitales, la de Bloemfontein, que siempre fue la capital de Orange, y Pretoria, que siempre fue la capital de Transvaal. Entonces siempre algún organismo importante, alguna sede de algún juzgado o de algún ministerio importante va a estar en estas 2 capitales, y por eso en los mapas de Sudáfrica siempre aparecen estas 2 ciudades muy destacadas. Igual así, de esa manera, entendemos por qué le pusieron un nombre tan germánico como los montes Drakensberg a esa cordillera, porque hay un río que se llama Orange, que es el nombre de una dinastía holandesa, y por qué tienen esas regiones con esos nombres tan peculiares, o por qué igual hay ese racismo subyacente, casi de raza aria, de altos y rubios allí, cuando los británicos pues no son rubios ni altos por definición, ¿vale? Entonces igual, mira, es que ese que estoy viendo en esa peli de Morgan Freeman haciendo de Mandela es un descendiente de uno de estos holandeses calvinistas africanos, ¿vale? Bueno, espero no haberos liado mucho, espero haberos dado algo de información y aclararos las dudas sobre la guerra de los Boer. Los británicos contra los holandeses en Sudáfrica.